si tú me dices, cuando yo a veces me pregunto, ¿cómo será la radio dentro de 20 años? Esto lo hablaba con Iñaki, por cierto, hace no demasiado tiempo. Uh-huh. Pues bueno, dime cómo será la sociedad dentro de 20 años y yo te digo cómo será la radio dentro de 20 años. Tecnológicamente interactiva, adelantada, pero al final volvemos a lo mismo. La radio es un tío que dice, esta es la mejor hora para escuchar la radio, ¿qué digo? Eso, y otro que lo escucha, y que el otro decide sí o no. Eso es. Y en medio ponle todo lo que tú quieras. Con quantum, con onda media, con antena pelada, con lo que... El mensaje, es decir, un emisor y un receptor. Es la intimidad de dos personas que están comunicándose a través del aire. Tronco, nos hablamos paso mañana en Barcelona y en el Tron el lunes por la mañana temprano. Eso, a ver qué va a pasar. Esa es otra. Esa otra. Mira que me voy yo a conflictos bélicos y me tengo que ir a Barcelona. Adiós, chaval. Adiós, chavalote. Cuídate, Carlos. Maestro, Iñaki Gabilondo, buenas noches. Hola, Ángel. Un saludo a todos los oyentes de la COPE. Leo en el libro, en la radio de Gorka Zumeta, una frase tuya. La radio es una línea recta. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que es la línea de comunicación más directa que ha inventado el ser humano para establecer contacto mecánico con otro ser humano. Es el único medio de comunicación que opera en horas, minutos y segundos en tiempo real, que no exige toda tu atención, como lo exige leer un libro, o abrir el ordenador, o ver una película, o ver la tele, que es compatible con la vida, que funciona como el tic-tac de un reloj, otro latido, otro corazón, y que establece una comunicación natural, tan humana y tan eterna, que pues es la garantía de futuro de la radio, porque opera en base a elementos claves de la comunicación humana. Luego te pregunto por el futuro. Otra cosa que me ha gustado mucho, y hago autocrítica, creo que se nos olvida, es tu respeto reverencial hacia el oyente. Se nos olvida que el cliente, el receptor de la información, es el protagonista de esto, no nosotros. El hecho de que se nos olvide ya resulta verdaderamente llamativo. Yo tengo la convicción de que un porcentaje muy alto de todos nosotros, cuando estamos ante el micrófono, sabemos, pero no recordamos que está un oyente al otro lado del receptor. Lo sabemos, pero se nos olvida. Es el destino natural de la actividad, se justifica por el oyente. No tiene otro sentido que el oyente, y por eso resulta necesario concentrar mucho nuestra atención para que en la dispersión de un estudio lleno de gente, de movimiento, de cosas que están ahí perturbando, no se nos pierda la referencia central, que es que eso se hace y todo se hace y no tiene más destino en razón de ser de justificación que alguien que al otro lado del receptor nos está escuchando. Como oyente de radio, Iñaki, que lo fuiste de niño y lo sigues siendo, ¿en qué debemos mejorar? ¿Qué debemos hacer los que ahora estamos intentando imitaros? Bueno, yo no creo que haya mucho que recomendar ahí. Lo único que sería recomendable es que en el momento en el que la radio, como todo en la vida, va a tener que sufrir grandes transformaciones, no caigamos en el error de creer que hay una radio del pasado, que es la que estáis haciendo vosotros, y una radio del futuro, que es la que, por ejemplo, pues, consideran algunos que son los podcasts. Los podcasts son una radio también. Es muy importante su aportación. De hecho, antes de que hubiera información en España, la radio se manejaba expresivamente muy en torno a lo que ahora llamamos podcast. Bienvenido sea como elementos de enriquecimiento, pero que no se nos vaya a perder el sentido que la radio ha tenido siempre y ha de tener siempre de compañía, de un elemento que acompaña a la gente, que le acompaña, como he dicho antes, en horas, minutos y segundos en tiempo real. Uh-huh. ¿Qué se puede hacer para mejorar? No se puede hacer nada para mejorar, salvo tener perfectamente en cuenta siempre la transformación que se está produciendo en la sociedad y, por tanto, la transformación que se está produciendo en nuestros oyentes. Hay que estar muy atento, a mi juicio, a todos estos cambios que se están produciendo en la sociedad para entender mejor cómo está transformándose también la mentalidad de nuestros oyentes para poder serles de una mayor utilidad. La única forma de mejorar en la radio
es tener en cuenta siempre cómo se está produciendo esa modificación de hábitos, costumbres, maneras de entender la vida, percepciones en nuestros oyentes para acomodarnos en nuestro trabajo a él. No hay otro invento. Hay que abrir las ventanas, oler la vida, oler la calle, oler la transformación de la vida y de la calle, buscar el elemento diferencial del hoy, que es distinto al de ayer y que es distinto al de mañana y que es irrepetible, para tratar de, con esa carga de sensaciones, con los poros del alma muy abiertos, tratar de ser de mayor utilidad a la gente que nos escucha. No hay truco aquí, hay sencillamente capacidad de oír y de entender para poder después ser de alguna utilidad. En cierta ocasión, y es la última, Iñaki, te escuché en una conferencia. Yo estaba en Europa Press y compartimos mesa hace ya un montón de años. Tú seguías en la SER todavía antes de la tele. Te escuché decir algo así como que el peor enemigo de la profesión periodística es el paro. Se nos olvida el trabajo en equipo, se nos olvida el lado humano del periodista. Corremos el riesgo de que la fama, el nombre, que nos reconozcan por la voz, nos obnubile demasiado. Bueno, si eso ocurre, Ángel, estamos muertos. Quien padezca eso, quien haya perdido el sentido del equilibrio personal y profesional, realmente no es una persona de nuestro oficio. Lo fue, pero deja de serlo en el momento en que le ocurre eso. Evidentemente, el foco de nuestra actividad está en el ser humano. Hay que poner rumbo al hombre. De hecho, al periodismo, como le ha pasado a la política, en muchas ocasiones se ha ido al quinto pino, hablando de sus cosas, y olvidando un poco el latido humano, que es el que está en la justificación de nuestra actividad, una comunicación tan directa y tan personal. Por tanto, eso no puede en modo alguno ocurrir. O si ocurre, es evidentemente ya la definitiva sentencia de muerte de un profesional. Seguirá pareciendo un profesional, seguirá estar disfrazado de profesional, seguirá incluso siendo reconocido como profesional, pero habrá dejado de serlo si ha perdido esa conciencia de su trabajo de servicio a la sociedad, servicio a los demás. Y respecto al paro, yo sí decía que el mayor enemigo que he conocido de la libertad de expresión es el paro. Sí. Porque ante miles y miles de aspirantes que quieren un puesto y que no encuentran, ante condiciones laborales como son muchas veces lamentables, salarios basura, contratos de miseria, etcétera, 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 los pobres jóvenes que llegan a los medios de comunicación, de los que tendríamos que recibir su carga estimulante, audaz, atrevida, animosa, en ocasiones pues nos llegan cuitados, acobardados, más pendientes de saber qué hay que hacer para que no te echen que qué hay que hacer para avanzar. Así que a eso me refería, ¿no? Y respecto a ese otro aspecto, ¿no? Tú que llevas tantos años en esto, que sabes muy bien hasta qué punto elementos dispersos pueden descolocarte por vanidad o por lo que sea, bueno, sabes perfectamente, mejor que yo, hasta qué punto el oyente te pone en su sitio. Y como decía antes, si no te pone en su sitio, es que ya no estás en el sitio en el que tienes que estar. Iñaki Gabilondo, me voy a guardar esta conversación y me la voy a poner de vez en cuando. Un abrazo muy fuerte, maestro, cuídate. Un abrazo, Ángel, un saludo grande a todos los oyentes de la COPE. Adiós, chao, chao.